Bueno, ahora vamos a hablar de las tasas de crecimiento poblacional. Bueno, tenemos una población que tiene una abundancia determinada en un momento determinado, ¿no? Que se puede denominar N0. Y el crecimiento de esta población puede estar, como ya vimos anteriormente, determinado por la tasa de nacimiento y la tasa de inmigración, eh, que con estas tasas la población crece, mientras que decrece debido a las tasas de mortalidad y a la tasa de inmigración. Entonces, la abundancia de esa población al siguiente año, que se puede ejemplificar con NT, sería el resultado de, vemos esta ecuación, donde tenemos el N0, que sería la abundancia en un determinado momento, ¿cierto? Por una ecuación donde tenemos la sumatoria de las tasas de nacimiento y tasa de inmigración, menos la sumatoria de la tasa de mortalidad y la tasa de inmigración. Bueno, en los modelos de crecimiento poblacional clásicos se asume que el efecto de la migración es mínimo o es nulo, pero todos sabemos que siempre puede existir migración, ¿no? Entonces, se sabe que la migración y los movimientos de dispersión tienen un papel muy importante en la dinámica de numerosas poblaciones animales. Entonces, esto se ha incorporado en los modelos de metapoblaciones, que en esta clase no lo vamos a ver, sino que lo van a ver más adelante en otra asignatura. Bueno, con respecto a las tasas de crecimiento poblacional, se pueden medir con diferentes tasas, pero hay dos de ellas que son las más conocidas y más usadas, que es la tasa instantánea de crecimiento, que se denomina con la letra R, y la tasa finita de crecimiento, con la letra lambda. ¿Ya? Entonces la tasa de crecimiento instantáneo, esta es para determinar el tamaño, el crecimiento poblacional. Aquí está la ecuación donde tenemos la abundancia en un momento determinado multiplicado por el número E elevado por la tasa de crecimiento instantáneo y por el tiempo determinado. Entonces, el número E, para los que no saben, es la base de los logaritmos naturales y tiene un valor igual a 2,717. Más detalles de las tasas de crecimiento y algunos ejercicios los vamos a hacer en la clase práctica. Ahí se hablará con mayor detalle al respecto. La otra tasa es la tasa de crecimiento discreto, lambda. Ahí está la ecuación, donde tenemos a n0 por lambda. ¿Ya? Y tanto la tasa instantánea de crecimiento, que es la R, como lambda están relacionadas con el crecimiento de una población, pero no son sinónimos. ¿Ya? Y la ecuación anterior explica esta definición. Entonces, si lambda es mayor a 1, la población crece. Si lambda es igual a 1, se encuentra estable. Y si lambda es menor a 1, la población decrece. Bueno, la tasa de crecimiento discreto en general es más útil para especies con crecimiento poblacional discontinuo en el tiempo. Y esto es muy común en la fauna silvestre, ¿no? Porque muchas veces la fauna tiene periodos más o menos definidos de nacimiento dependiendo de la especie, no es siempre continuo. Entonces muchas veces se usa más eh, la tasa de crecimiento lambda. ¿Ya? Entonces vemos acá en este recuadro que una población crece cuando tiene el R es mayor a 0 o el lambda es mayor a 1, se mantiene cuando el R es igual a 0 o el lambda es igual a 1 y decrece cuando el R es menor a 0 y cuando el lambda es menor a 1. Y como les reitero que en la clase práctica vamos a hacer ejercicios con estas tasas de crecimiento poblacional. Y seguramente se le van a aclarar las dudas que tengan. Bueno, entrando a los modelos de crecimiento poblacional, como dice acá en esta diapositiva, un aspecto esencial en la ecología de poblaciones es el tamaño de una población que obviamente no permanece constante a través del tiempo, ¿no?
y también hay diferencias en los crecimientos poblacionales de una misma especie, pero que habiten en distintas zonas, en distintas regiones. Entonces la abundancia cambia en el tiempo y en el espacio. Y esto es lo que se conoce como dinámica poblacional, ¿ya? Y dentro de los modelos de crecimiento poblacional hay básicamente dos: el modelo de crecimiento exponencial y el modelo de crecimiento logístico. El modelo de crecimiento exponencial se presenta cuando la cantidad de recursos, por ejemplo, de recursos de alimento, de espacio, de parejas, etc., son ilimitados, ¿ya? Entonces la población puede experimentar un crecimiento exponencial aumentando su tamaño de manera acelerada. Entonces aquí una típica gráfica del modelo exponencial, donde tenemos una población X que a través de los años la abundancia va aumentando de forma exponencial sin límites. Entonces tenemos que para este modelo no hay freno ambiental, pero predomina la reproducción sobre la competencia. En un cierto nivel de tamaño poblacional, la población puede colapsar. En general se puede dar en organismos pequeños con alto metabolismo o también en lugares inestables y con organismos que utilizan la estrategia R. Entonces, ¿qué es la estrategia R? Se los voy a dejar de tarea, como aparece en esta lámina. Entonces, necesitan averiguar sobre qué son las estrategias R y K dentro de la ecología de poblaciones. Los supuestos del modelo de crecimiento exponencial son que la población es cerrada, o sea, no hay ni inmigración ni emigración. Los nacimientos y la mortalidad son constantes. Entonces hay una ilimitada provisión de espacio, alimento y otros recursos. Las poblaciones sin estructura de edad o tamaño, quiere decir que no hay diferencia entre nacimiento y mortalidad entre individuos de distinta edad o tamaño, y individuos son inmediatamente reproductivos. Y también el crecimiento es continuo, o sea, no hay esto que le llaman time lags, ¿no? Entonces los individuos nacen y mueren continuamente. Entonces para realizar un modelo de crecimiento exponencial, esto se da por la tasa intrínseca de crecimiento poblacional que vimos anteriormente multiplicado por el tamaño poblacional. Como dice esta diapositiva, la ecuación significa que el cambio de la abundancia a través del tiempo es una función de la abundancia actual de la misma y la tasa a la cual ésta crece, ¿ya? Entonces, como vimos anteriormente, una población crece cuando R es mayor a 0, se mantiene estable si R es igual a 0 y decrece si R es menor a 0. Algunos ejemplos de modelo de crecimiento exponencial en poblaciones. Tenemos la población humana, que como vemos acá en esta figura, está creciendo de manera muy rápida y de forma exponencial. También hay ejemplos en brotes de plagas de insectos y en ciertos casos en especies invasoras, que son especies, ¿cierto?, que llegan a un nuevo hábitat para ellas, que puede ser un nuevo nicho en el cual lo pueden explotar de forma ilimitada, al menos en cierto periodo de tiempo, y esto puede tener entonces un crecimiento exponencial. Aquí un ejemplo de los rebaños de renos, donde presentaron cerca del año 1930 un crecimiento exponencial, pero luego su población colapsó y hubo un declinamiento muy fuerte en sus poblaciones. El otro modelo, el segundo modelo, es el modelo de crecimiento logístico, ¿ya? Que en vía libre, obviamente es muy difícil que los recursos sean ilimitados, y más encima por periodo prolongado. Entonces pueden haber cambios en la disponibilidad, por ejemplo, de alimentos, ¿no? Y estos se pueden dar por cambios estacionales y anuales en precipitaciones, por disminución del espacio, territorio y otros recursos. Entonces, como consecuencia, el crecimiento, que puede ser originalmente exponencial de una población, paulatinamente esta puede empezar a disminuir.
Y esto se debe a que la tasa de nacimientos irá disminuyendo y simultáneamente la de mortalidad aumentando. Entonces gradualmente habrá un tope máximo después de la cual la población dejará de crecer o incluso puede comenzar su decrecimiento para mantenerse relativamente constante a lo largo del tiempo. Esto es importante, que el límite es lo que se conoce como capacidad de carga, con la letra K. Entonces el modelo de crecimiento poblacional se describe, el proceso anterior es conocido como modelo logístico o también se le llama modelo sigmodial, ¿ya? Entonces aquí vemos una típica gráfica del modelo de crecimiento logístico, que tenemos una especie a través de los años y en el eje Y tenemos la abundancia, que al principio tiene un crecimiento exponencial, pero luego se empieza a estancar en el tiempo, ¿no? Hasta un límite. Y aquí vemos que ese límite, en este caso hipotético, es de 120 y ahí llega la capacidad de carga. La ecuación que describe el crecimiento logístico, si se fijan, es R por N, al igual que el exponencial, pero ahora se le agrega 1 menos el tamaño poblacional dividido por la capacidad de carga. Entonces en este gráfico también del crecimiento logístico vemos que tenemos el número de individuos, N, ¿cierto? A través del tiempo. Entonces el crecimiento en general tiene esta curva tipo S y lo importante es que su población crece a una máxima tasa cuando la abundancia o el número de individuos está a la mitad de su capacidad de carga. Ese es el punto de inflexión, ahí cuando la población tiene el mayor crecimiento. Ya que el modelo logístico deriva del exponencial, también comparten algunos supuestos, ¿no? Que es una población cerrada, o sea, no tiene ni inmigración ni emigración, no tiene estructura ni de edad ni de tamaño y también el crecimiento es continuo. Pero además se le pueden agregar dos supuestos, lo que corresponde a la capacidad de carga constante, que es que la disponibilidad de recursos no varía a través del tiempo, y también una denso dependencia lineal, que cada nuevo individuo causa una disminución en la tasa de crecimiento poblacional per cápita.